Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con una receta popular en el Caribe, la de la ñoñomanía, que lidera el condenado ex senador Bernardo el Ñoño Elías. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 13 de julio. Sahagún, en Córdoba, recibió a uno de sus 2 senadores más votados en la historia, Bernardo el Ñoño Elías, como un héroe. Su recibimiento fue objeto de sorpresa, de crítica y furia de políticos y periodistas en Bogotá. El Ñoño fue protagonista de esa muy usual dinámica del poder en el país, que consiste en que unas élites bogotanas toleran, impulsan y hasta le ponen gasolina a poderosos regionales que tienen cuestionamientos. Y cuando este cuestionado cae en desgracia ante la ley, como el Ñoño, la élite lo desecha. Hoy vamos a tratar de entender por qué Sahagún recibió como un héroe a un corrupto. Para responderla, invité a Ever Mejía, el periodista del Caribe para La Silla. Hola, Ever. Hola, Tatiana, gracias a ti por la invitación. Y a Jorge Huelpas, investigador social de la región de Sahagún y de Córdoba. Gracias por pasar por acá. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Jorge, ¿te sorprendió el recibimiento en Sahagún al Ñoño? Sí, es sorprendente. Sorprende porque el hombre, de cierta forma, el presupuesto lo utilizó como no debía. Sin embargo, yo creo que eso hay que hacerle un análisis. Hay que analizar por qué la gente actúa así, por qué las personas lo recibieron así. ¿Y cuál es tu teoría? Pues yo pienso que aquí estamos asistiendo a la falta ciertamente del Estado, que hay una falencia donde el Estado no ha estado y pues estas personas, estos políticos muy sagaces han hecho eso, han copado lo que el Estado ha debido hacer. Y esto no es exclusivo del municipio de Sahagún ni del departamento de Córdoba. Yo creo que asistimos a este tipo de eventos y actos bochornosos a lo largo y ancho del país. Ever, ¿cómo y quién planeó la logística para que al Ñoño lo recibieran como a Messi cuando se ganó la Copa Mundo? Esto fue algo de su estructura política, su maquinaria, que nunca se disolvió aun cuando el Ñoño estuvo 6 años en la cárcel. Esa estructura quedó en cabeza de su hermano, el senador de la U, Julio Elías. Ellos empezaron a mover afiches en redes, pusieron a sonar la canción El Líder de Diomedes, esa que dice: viene llegando el líder a la meta final, preparémonos todos a aplaudirnos con fervor. Y bueno, yo creo que una frase que condensa bien esa situación fue la que me dijo el mototaxista Luis Flores, que me dijo: hay tantos políticos ladrones que no hacen nada por su pueblo, pero no joda, este man dio la cara por nuestro Sahagún, me dijo Luis. El Ñoño fue la punta de lanza del proyecto de reelección de Juan Manuel Santos en Córdoba. Cae en desgracia cuando Santos, la coalición y el establecimiento le da la espalda y obvio la justicia lo condena. Pero la ñoñomanía no se acabó con eso. Estamos hablando de que el Ñoño ponía gobernador en Córdoba y fue el tercer senador más votado del país. Ese poder disminuyó, sin embargo, sigue siendo un actor político clave en las elecciones en ese departamento. Su hermano Julio Elías es senador de la U, él se quemó en un principio, pero tras la renuncia de Werner Zambrano a su curul, Elías ocupó ese puesto. Y en las presidenciales también se movieron en segunda vuelta con el hoy presidente Gustavo Petro, donde se estructura por todo transporte en corregimientos de Sahagún. Para las elecciones locales que vienen, ellos apuntan a recuperar la alcaldía de Sahagún y a meter 2 diputados en la Asamblea de Córdoba, entre ellos la hermana del Ñoño, Carmiña Elías. Y en la gobernación de Córdoba aún no hay anuncio oficial, pero lo más probable es que su estructura se mueva con Gabriel Calle, el candidato del pacto y hermano del representante liberal Andrés Calle. Julio Elías hace unos días trinó que Córdoba merece un nuevo futuro. El nuevo futuro es el eslogan de la campaña de Calle. Eso fue leído como un apoyo no explícito, pues la U tiene candidato, Erasmo Zuleta, y por un tema partidista, Elías tendría que apoyarlo a él, pero esto solo es en la teoría. Otra cosa es la práctica, pero bueno, Ever, obviamente no es el único caso y en anteriores huevos hemos hablado de Musa Besaile, también condenado, también de Sahagún. La otra vez mencionaste al ex senador Eduardo Pulgar en Bolívar. ¿Qué explica que estas maquinarias sigan vivas? Bueno, ellos sobreviven porque no son fichas sueltas, sino clanes familiares que se reparten el poder. Ellos son las cabezas, pero si caen presos tienen a su hermano, a su esposa, para que lideren esas estructuras. Nosotros vemos que estos clanes suelen tener a un sobrino en la asamblea, al mejor amigo en el consejo, a un primo en la alcaldía. Esas estructuras conservan un músculo económico muy grande y en muchos casos continúan usando las entidades públicas en beneficio de sus proyectos políticos. Eso lo vimos muy claro en Soledad Atlántico,
donde el alcalde es cuñado del corrupto Eduardo Pulgar. Y en las elecciones a Congreso, esa alcaldía fue utilizada para ponerle votos a otra cuñada de Pulgar, la hoy senadora liberal Claudia Pérez. Es decir, esto es una red de poder muy aceitada. Jorge, ¿por qué para un votante de estos clanes le es tan lejano el ruido y las críticas que se le hacen desde el centro del país a estos políticos? Y aquí sí quiero hablarte con los hechos reales de lo cotidiano. Si la gente no tiene las necesidades básicas resueltas, está en disposición de que cualquier persona que le diga que va a darle un trabajo o va a posicionarlo en una institución, sea en la alcaldía, sea en un centro de salud, a estas personas le va a valer poco lo que puedan decir desde el centro del país, porque ven, como te dije, en este tipo de políticos que son claramente compradores de votos, pero que aparte de eso tienen carisma. Ven en este tipo de políticos una manera de poder tener un sueldo, de poder tener un trabajo, porque la realidad de estos municipios es que no existe forma de empleo para la juventud, no existe forma de empleo para las personas. En esta caravana que hubo hace unos días, habían profesionales, desde profesores, ingenieros, empresarios, ahí, porque ven en esta persona una manera de poder entrar a las instituciones y poder trabajar. O sea, si tú te imaginas en los zapatos de esas personas ahí están viendo a un político que le puede ayudar a buscar un trabajo más fácilmente. Claro, Bernardo el Ñoño Elías, con su carisma, con toda la forma de hacer política que tuvo en cierto momento, logró desarrollar un músculo político, un proceso colectivo, organizativo y una estructura que se lo agradece. Jorge, ustedes son del Caribe y desde Bogotá la prensa y los políticos se escandalizan cada vez que ocurren estas cosas. Gustavo Bolívar dijo que era una muestra de una Colombia estúpida y que tocaba educarla. Y Julio Sánchez Cristo en la W dijo que había un caso de amnesia colectiva de forma muy irónica. ¿Cómo leen estos reclamos desde el centro del país? Sí, yo creo que la realidad es más compleja que decir que unos son estúpidos y otros inteligentes. Por un lado, en el caso del Ñoño, la gente de Sahagún vio un cambio palpable cuando él fue senador y con sus relaciones con el gobierno Santos gestionó obras impensadas para ese municipio: estadio de fútbol de lujo, coliseo de boxeo, terminal de transportes. Esas obras además generaron montones de empleos para personas con pocas oportunidades. Y bueno, por otro lado, obviamente eso también tiene unas implicaciones negativas. Un político y una multinacional enriqueciéndose ilegalmente a costillas del Estado, se construyen obras faraónicas en un pueblo porque están ligados a los intereses de un político y no siempre a las necesidades del pueblo. Y mientras en un pueblo se construye un estadio más gigante que el de muchas capitales del país, ¿en cuántos pueblos vemos que hay necesidades básicas sin atender? Creo que eso va más allá de la educación y es lo que he querido como entender. Y porque yo soy de aquí de Sahagún, yo soy un profesional de acá y entiendo los procesos electorales y políticos, pero no tiene que ver con ignorancia, no tiene que ver con que hay que educar a esa gente que estaba ahí, porque ahí, como te dije, en esa manifestación habían gente profesionales, no solo había gente mototaxi. Creo que la deficiencia está en que no hay dignidad si la gente no tiene sus necesidades básicas resueltas, la gente no puede pensar libremente. Jorge, muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Estamos ahí pendientes en Más Huevos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Esta mañana la Corte Internacional de La Haya va a revelar su sentencia sobre el tercer litigio marítimo entre Nicaragua y Colombia. Pese a todos los ruidos, la empresa Thomas Gregg & Sons se volvió a quedar con la licitación de la Cancillería para hacer los pasaportes de los colombianos. Y hasta el próximo martes, el Partido Verde va a definir quién va a ser su aspirante a la presidencia del segundo año del Senado. Por acuerdos, le corresponde el turno a esta colectividad. Todas las movidas de poder las encuentra ya al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.